Entonces, la mayoría de ellos, como les dije, vida libre, pero hay algunos que se subdividen, que son en los flagelados, los ciliados, los esporozoas y los lobozoas, que son con los que vamos a comenzar. Y aquí están los amebozoos, o en español, amebas. ¿Sí? Entonces, para comenzar a hablar de amebas y de protozoarios, tenemos que entender dos cosas muy importantes: su morfología. Esto es indispensable para microbiología o para citología, ya sea médica o clínica. Esto es importante. ¿Por qué? Tenemos lo que es el trofozoito, la morfología trofozoito y la morfología quiste. El trofozoito es la célula viva, la célula vegetativa, la célula que se mueve. Como es una ameba, ellos no tienen ni flagelos, no tienen cilios. Entonces, ¿cómo se mueven? Ellos descomprimen su material plasmático, su membrana y todo su endoplasma, y lo mueven como si fueran brazos. Por eso se llaman amebozoos. Tienen pseudópodos, o sea, falsos pies, ¿sí? O falsos brazos, pseudópodos. Entonces ellos mueven su membrana moviéndose de esta forma y arrastrándose. Eso es algo característico de todas las amebas. Entonces, el trofozoito es la célula que se va a mover libremente, es la célula que va a ocasionar la patología. ¿Sí? Si una persona presenta colitis amebiana, sabemos que la manifestación se debe por que el trofozoito, por la población de trofozoitos, están manifestando daño en el tejido. Pueden liberar sustancias químicas como extolíticas, pero la mayoría de su acción es mecánica, por los pseudópodos moviéndose a través del epitelio. ¿Sí? Ahora, los trofozoitos son en su mayoría anaerobios. El oxígeno para ellos es tóxico. Sin embargo, la forma de infectar y proliferarse es a través de la materia fecal. En su mayoría, para la mayoría de las amebas, no todas. Sin embargo, para poder infectar, tienen que estar en el área externa, afuera del ambiente. Entonces, ¿cómo hacen para sobrevivir en condiciones ambientales si el oxígeno es tóxico para ellos? El quiste. Cuando ellos son arrastrados por la materia fecal, las condiciones cambian y el trofozoito va a liberar o va a secretar una sustancia, una especie de quitina, una sustancia protectora que va a ser como una cápsula. ¿Sí? La misma membrana, la misma célula va a quedar envuelta en una cápsula que a la final le va a servir como protección para resistir las condiciones de oxígeno, temperatura y radiación. Entonces incluso algunas especies pueden ser viables en la tierra o en el agua hasta por 1 o 2 años. ¿Sí? Hola. ¿Ya averigüé de alguien? Entonces, cuando los trofozoitos son arrastrados por la materia fecal, ellos se van a enquistar, no es que se van a reproducir. Es como que yo soy un trofozoito y las condiciones empiezan a cambiar, yo ya siento que voy a volver, estoy corriendo peligro y yo mismo me encapsulo. ¿Sí? El quiste no ocasiona la enfermedad, sin embargo es la etapa infectante. ¿Sí? Entonces,
el quiste va a estar en la materia fecal, esa materia fecal se va a degradar, va a ser arrastrada por agua, va a quedar en el suelo, llega alguien, se sentó en el parque, o simplemente fuimos a una quebrada, creemos que porque el agua es cristalina y viene arrastrada de las montañas, es agua pura, tomamos de esa agua e ingerimos el quiste. Una vez los quistes llegan al estómago, el ácido clorhídrico va a empezar a reaccionar con la pared quística y se va a liberar trofozoitos de ese quiste donde van a migrar ya sea su órgano diana para ocasionar la patología. ¿Entendimos? El trofozoito es la acción patogénica, mientras que el quiste es la acción infectante. No son lo mismo. Entonces, estos nombres que están aquí son los que vamos a ver. Todas estas amebas. Endolimax, Iodoameba y todas del género Entamoeba. Es la que vamos a ver hoy. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en laboratorio a través de la materia fecal? Vamos a buscar protozoarios, específicamente amebas. Si una persona o un animal están infectados con ameba patógena o comensal, pero no presentan sintomatología, o sea, son asintomáticos, por lo general vamos a encontrar quistes. Los quistes se van a dividir en quistes inmaduros o quistes maduros, ¿sí? Pero si un animal o una persona presenta patología importante y va a presentar diarrea, ya sea sanguinolenta o no sanguinolenta, cuando la miramos al microscopio vamos a encontrar quistes maduros en su mayoría, pero también vamos a encontrar los trofozoitos, ¿sí? Pueden ser de forma redondeada o se van a mover de forma muy lenta, pero algo agraciado. Entonces, esto lo vamos a ver más a profundo, las estructuras que presenta cada etapa al momento en que vayamos a ver materia fecal. Bien, entonces al complejo Entamoeba es con el que vamos a iniciar, el género Entamoeba y los otros géneros relacionados como Endolimax y Iodoameba, para poderlos identificar en laboratorio y poder saber qué especie es, tenemos que fijarnos en ciertas estructuras. Esto sí les digo, los parásitos protozoarios son muy pequeños y a veces hay que verlos con los ojos de la fe. Hay que ser bien abstractos, ¿sí? Entonces, un protozoario, un trofozoito de ameba, vamos a ver una célula, puede ser redondeada o la forma en que quedó, no tiene una forma definida. Sin embargo, hay algo que todo parasitólogo, tecnólogo médico, laboratorista, siempre nos vamos a fijar, y es en su núcleo. ¿El núcleo qué contiene? El núcleo de una célula, ¿qué contiene? ¿Ah? Material genético. En este caso, la condensación de ese material genético y cómo se encuentra distribuido en su núcleo nos ayuda a poder diferenciar ciertos géneros o poder distinguir ciertas especies de otras, ¿sí? Entonces, podemos ver el trofozoito con sus núcleos y si ven, hay algunas que presentan unas manchas alrededor del núcleo mucho más gruesas y un pequeño punto en el centro o al lado que simula un coco, ¿sí? Eso es material genético condensado. Entonces, aquí vamos a ver la estructura, que cómo se encuentre distribuido, si es más pequeño, si es redondeado, si encuentra cromatinas alrededor. Todas estas características estructurales del núcleo nos ayudan a diferenciar ciertas especies de otras. Ese es algo crucial al momento de un laboratorio de poder ver, ¿sí? Que nos ayuda. Pero así es más o menos como se ve, y este es más o menos el tamaño de un trofozoito normal, de una ameba parásita, ¿sí?
Por eso les digo que hay que verlos con los ojos de la fe. A veces es complicado de verlos con una tinción simple y en este caso entonces requerimos tinciones especializadas para poder resaltar ciertas estructuras. ¿Comprendemos acá? ¿Sí? Bien. Lo que ya les dije, cuando la de trofozoito, que es la acción patogénica, él obviamente cuando se llegan ciertas condiciones comienza primero en sus etapas. De trofozoito pasa a prequiste y de prequiste pasa a quiste inmaduro, en el cual vamos a diferenciarlo porque un quiste inmaduro va a presentar un solo núcleo. ¿Sí? Cuando el quiste comienza a madurar, los núcleos se van a dividir. A la final, todo quiste maduro de una ameba va a presentar siempre 4 núcleos. ¿Sí? Estas son las diferencias entre prequiste a quiste inmaduro o quiste maduro. El quiste maduro siempre va a presentar 4 núcleos dentro de su estructura. Ahora, ¿por qué creen ustedes cuando un trofozoito, que es una célula que nada más tiene un solo núcleo, cuando se enquista va a formar 3 núcleos más? ¿Por qué creen? Porque el material genético no puede estar condensado, ¿no? ¿Otra? Para dividirse. Multiplicarse. Esa es la palabra correcta, multiplicarse. ¿Por qué? Porque cuando un quiste, yo ingiero un alimento contaminado por materia fecal, tiene quistes maduros, que son los verdaderos, es la verdadera etapa infectante. Es raro desarrollar una infección de amebas por quistes inmaduros. Mayormente son por quistes maduros. ¿Sí? Es la etapa infectante como tal. Entonces, si yo ingiero un alimento o un agua contaminado con quistes maduros, cuando salga de la pared quística, no va a salir un trofozoito, sino que va a salir 4. ¿Sí? Y hay otros que pueden desarrollar más. Incluso la ameba patógena, que es la que vamos a ver en la próxima clase, esta va, de esos 4, cuando comienzan a salir, se van a multiplicar en 4 más. Entonces, a la final de un quiste que tiene 4 núcleos, vamos a tener en total 8 trofozoitos infectantes de uno solo. ¿Sí? Entonces, así aumenta la población del parásito y comienzan a buscar alimento. Esta es una tabla resumida de más o menos cómo se ven todas las especies, tanto en su etapa de trofozoito como en su etapa quística, tanto quiste inmaduro como quiste maduro. Eso es lo que vamos a ver en el laboratorio. Bien, el primer ameba comensal es la Entamoeba gingivalis. Su nombre lo dice, gingivalis, ya sabemos que es de la boca. ¿Sí? Es una ameba que solamente presenta una etapa, no tiene la segunda etapa registrada todavía. De hecho, ya se estableció que esta ameba comensal no presenta la etapa quística, solamente se conoce su etapa trofozoito. Por ende, la forma de infección o de contraer solamente esta ameba es contacto directo saliva. ¿Sí? Ya sea por un beso, ya sea por compartir una comida, ya sea por compartir una cuchara, un vaso, lo que sea, con saliva. Entonces, este protozoario ha tenido mucha controversia. ¿Por qué? Porque este protozoario, cuando se descubrió en poblaciones de personas que presentaban periodontitis y gingivitis, inflamaciones en las bolsas también. Sin embargo,
establecieron que eso era principalmente por ciertas bacterias, pero el parásito, cuando estaba en alguna persona, iniciaba obviamente cierto grado de patogenicidad, pero era simplemente como comenzar o un patógeno oportunista, ¿sí? Sin embargo, muchas personas que presentan sarro, caries, gingivitis, periodontitis o cualquier otra patología bucal, posiblemente, además de la bacteria Porphyromonas gingivalis y un montón de bacterias y otro tipo de microorganismos de importancia bucales, también vamos a encontrar esta entamoeba. Por eso, la luz siempre encendida y revisemos la boca así disimuladamente cuando estén en esos pHs de carnavales, en esas discotecas. Cara vemos, enfermedades, infecciosas, no sabemos. ¿Sí? Eso de que conocí a alguien y nos vamos para un cuarto oscuro por allá, qué sé yo, a un lugar oscuro. La oscuridad todo se disimula. La oscuridad todo se disimula. Entonces, cuando una persona tiene ese tipo de patologías y se tiene la sospecha que tenga este posible parásito, se le hace un frotis o un exudado bucal y lo que vamos a ver son un montón de trofozoitos, ya sea con un solo núcleo, a veces raramente se pueden ver dos núcleos, es algo como una característica que tienen, no se sabe todavía por qué. Sin embargo, es algo que se puede como distinguir. Es de los pocos protozoarios que pueden colonizar la boca humana. Así que en este caso son muy pocos. Entonces, son de movimientos muy lentos, son muy pequeños, normalmente tienden a afinidad con lo que es la encía, los surcos dentales, ¿sí? Es donde suelen encontrarse mayor población de protozoarios. Ellas, ¿por qué no ocasionan o no se estableció como un microorganismo patógeno o un parásito patógeno? Pues por comenzar en este caso. Porque su primera alimentación no es ni tejido celular epitelial, ni eritrocitos, ni nada de nosotros. ¿De qué se alimenta este protozoario? De bacterias. Tiene afinidad por bacterias, bacteriófago. Por lo tanto, solamente su acción de patogenicidad se debe nada más a mecánica, movimiento de sus saurópodos en el tejido ocasionando inflamación y otro tipo de daño. ¿Estamos claros con esto? Entonces, su mecanismo de transmisión, obviamente ya saben, es directo, no presenta quistes, solamente trofozoitos. Siempre les digo, cuando estén conociendo a alguien, disimuladamente, la boca, que tengan los dientes manchados, eso es normal. Hoy en día hay muchos alimentos que nos manchan los dientes, pero que ya tenga ese diente que no es color marfil, sino que es como entre un amarillo, como entre naranja o medio verdoso, hay una cosa rara. Ustedes ven unas líneas amarillas entre cada surco de diente, una cosa así. Ahí no es, ahí no es. Eso es una red flag. Eso es una red flag. Que sonrió y que resulta que entre todos sus dientes resaltó una mancha negra en ese diente. Ahí no es. Ahí no es. ¿Por qué les digo esto?
Porque, aunque no lo crean, hay mucha gente que no se ha reconciliado con el cepillo de dientes, la crema dental y el enjuague bucal, y es algo muy, pero muy común. Entonces, si no nos lavamos la boca y duramos mucho tiempo, nuestra saliva tiene proteínas que favorecen el crecimiento y la adherencia de las bacterias en el tejido bucal. Algunas de ellas pueden ocasionar muchas patologías importantes, como la bacteria Copilomonas gingivalis, que ya se descubrió que está estrechamente relacionada con un tipo de Alzheimer. ¿Sí? Es esa bacteria. Sin embargo, si aumenta la población bacteriana, además de que va a ocasionar patología, va a aumentar la disponibilidad de alimento para parásitos comensales como el Amoeba gingivalis. Créanme que a veces es muy difícil poder erradicar la población o disminuir la carga microbiana y eliminar parásitos del cuerpo. Entonces, para no lidiar con eso, mejor prevenirlo. Bien, esa es la única ameba bucal. De aquí en adelante, todas son intestinales. En la otra ameba comensal es la Entamoeba pelequi, demasiado común. Cuando ustedes le dicen a alguien les dice, no, que en el examen salí positivo para amebas. En su mayoría puede ser Pelequi o puede ser cualquiera de las otras. Es algo muy común. ¿Ya todos firmaron? 38. 40. No hay mucha gente. No me gusta eso, mucho que calificar. ¿Estás seguro que estás matriculado? ¿Estás seguro que paga? Y los de primer ingreso son peores. Son 3 grupos. ¿Y les toca más? ¿Les toca? Hasta el momento no. Mi esperanza es que los profesores anteriores sirvan de mí. Bien. Entamoeba pelequi sí presentan las dos morfologías. Presenta trofozoito y presenta el quiste. ¿Sí? Este parásito, este comensal, de verdad no ocasiona patología como tal importante. De hecho, de este hasta que terminemos, no ocasiona una patología importante. De hecho, les adelanto, la manifestación clínica de la mayoría de los comensales es simplemente colonización, diarrea. ¿Sí? Lo más radical sea colitis amebiana. Y es algo muy raro. En la mayoría suele ser manifestaciones leves, pequeñas inflamaciones, mucha flatulencia, puede presentar diarrea, cualquier otra cosa en general. Disminución de la población de la carga microbiana o bacteriana del intestino, porque ella se alimenta principalmente de bacterias. Esa es la diferencia la principal diferencia entre comensales y las amebas patógenas. Las patógenas sí se alimentan del tejido, mientras que las comensales en su mayoría se alimentan principalmente de bacterias. La ameba pelequi es muy pequeña, trofozoito, suele ser pequeño, no presenta una estructura como tal de movimiento muy lento, suelen ser redondeados o ovalados. El quiste no es que sea circular como tal en comparación a otros, es muy pequeño. La diferencia que hay entre el quiste de este Entamoeba en comparación con las otras
es que un quiste, tanto inmaduro como maduro, va a presentar una pequeña estructura vacuolar al lado. ¿Sí? Es como la diferencia. Como todas las amebas intestinales, su principal transmisión, o método de transmisión es oro-fecal. Una persona está parasitada, por eso comenzar en el intestino, ya sea intestino grueso, ¿sí? Sale por la materia fecal, puede estar en agua, en alimentos, puede estar en suelo, en lo que sea. Llega otra persona, por algún motivo ingiere de estas partículas e ingiere el quiste maduro, ¿sí? Y el quiste obviamente se va a liberar los trofozoitos, donde posteriormente van a colonizar. Ahora, algo importante, una persona que está parasitada se puede volver a autoinfectar, ¿sí? Yo creo que yo estoy parasitado ya, normal. Puedo volver a autoinfectarme, igual puede ocasionar las primeras sintomatologías que tuve anteriormente, flatulencias, mucha diarrea, como tal. Y eso puede pasar. La otra entamoeba, la más famosa y la más conocida, entamoeba coli, que aquí tengo cierta discrepancia con ustedes, o con los laboratoristas también. Dicen la abrevia, E. coli. ¿Cuál de las dos? ¿La bacteria o el protozoario? ¿Sí? Por eso es que yo tengo mucha discrepancia con eso, porque a veces los resultados médicos dicen E. coli. ¿Cuál? Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a eso. E. coli, ¿por qué es la más famosa? Porque de todas las amebas comensales es la que tiene mayor prevalencia en el mundo, y en Panamá es una de las principales amebas en infectar la población. Esta ameba coli se caracteriza por ser un protozoario más o menos grande. Su quiste maduro es algo característico. El quiste maduro no solamente puede presentar 4, como las otras amebas. Entamoeba coli es la única ameba que puede presentar en su quiste maduro hasta 8 núcleos. Es la única, en comparación con las otras amebas. En cuanto a su trofozoito, como es grande y es un poco más rápido, por así decirlo, presenta ciertas similitudes estructurales que a veces la suelen confundir con la ameba patógena. ¿Sí? Entonces, muchas veces ocurre el falso diagnóstico de que es una ameba patógena, sin embargo es una entamoeba coli. Ahora, que ella sea considerada comensal no quiere decir que pueda ocasionar patología, porque entamoeba coli de las comensales es la única que tiene cierta afinidad por eritrocitos. Entonces, si hay alguna manifestación clínica en el intestino por otro microorganismo o simplemente por otra patología y hay liberación de sangre en la luz intestinal, ellas pueden alimentarse de eso. Pero por lo general, cuando no hay disponibilidad de eritrocitos, ellas se van a alimentar de las bacterias intestinales. ¿Sí? Entonces, el quiste inmaduro vamos a encontrar siempre un solo núcleo, 2 núcleos o 3 núcleos. Sin embargo, el quiste maduro podemos encontrar 4 o más. El quiste realmente relativamente grande, fácil de identificar, es uno de los quistes que los tecnólogos médicos aquí son los que más se encuentran cuando traen materia fecal, pero más común. Por lo general tienen afinidad por las personas, pero pueden infectar de forma accidental a otros animales, pero es algo muy raro. Entonces, igual que la otra, transmisión orofecal. Por eso yo siempre les digo a todos, tener mucho cuidado donde comemos, mucho cuidado con los chicheros, mucho cuidado con las señoras de la tiendita,
Va al mercado de marisco, las señoras que están revolviendo así en los mariscos, con sus uñas largas, lleno de cólera. Las dos. Y las dos que me indican, ¿qué tipo de contaminación me indican las dos? Contaminación fecal. La otra en Tamueva, comensales en Tamueva Harmani. Tamueva Harmani, esta es otra que es idéntica a la ameba patógena. La ameba patógena se llama Tamueva histolítica, es exactamente igual, al igual que otras dos. Para poderlas diferenciar, la comensal de la patógena, sí o sí hay que hacerles estudios genéticos, moleculares, porque son exactamente iguales tanto en estructura como en comportamiento. Entonces es muy difícil poderlas diferenciar. Son trofozoitos grandes, a veces se pueden ver medio redondeados, un poco ovalados, presentan un núcleo con una cromatina centrada, una condensación de ADN centrado. Es algo característico que lo da diferenciado. En cuanto al quiste, obviamente el quiste inmaduro presenta un solo núcleo, va a presentar una pequeña vacuola alimenticia en los cuales le va a funcionar para que el núcleo se pueda dividir en más núcleos hasta obtener un quiste maduro de 4 núcleos. Esta es una fotografía, ¿sí?, de una microscopía normal. Ya esto todo es materia fecal y esto es un quiste. Ahora, este quiste, ¿ustedes creen que sea maduro o inmaduro? ¿Por qué? Solo tiene un bueno, es que no solamente. Bueno, así es. Y tiene un núcleo. Entonces le digo que a veces para ver estos usuarios hay que verlos con los ojos de la fe. Pero sí es verdad, es un quiste inmaduro porque por un lado presenta un solo núcleo y si ven aquí presentan otra estructura como tal, que esto hace referencia a la gran vacuola que presentan. ¿Preguntas? Las enfermedades comensales son muy aburridas porque no presentan nada interesante, pero tengo que dar. La otra es entamoeba dispa, igual como la otra. Trofozoito más o menos grande, el quiste igual como las otras, presenta 4 núcleos de cromatina centrada, similar a entamoeba histolítica que es la patógena, y al igual entamoeba moscoski, junto a estas 3 entamoebas son las que yo les digo que se requieren de estudios moleculares para ver la diferencia entre la ameba patógena y esas 3 amebas comensales. Ahora, entamoeba moscoski no la van a ver aquí, ¿sí?, porque la mayor rango de infección poblacional suele ser en el viejo mundo, tanto Europa, Eurasia como tal, ¿sí?, en comparación a las otras que están mayormente distribuidas a nivel mundial. Así que estas sí podemos encontrarlas aquí en Panamá y es muy normal encontrar a personas infectadas con estos comensales. Moscoski, dispar, la otra. Endolimax nana, de las amebas más pequeñitas, súper chiquititas, el dolor de cabeza para el laboratorista, porque encontrarlas es difícil, se suele confundir a veces con otro parásito, ¿sí? Presentan trofozoitos muy pequeños, de 8 a 10 micras, mientras que el quiste puede estar oscilando entre el mismo rango, de 8 a 10 micras, ¿sí? Es muy pequeñita. La otra, ¿qué es? Yodoameba Bushley y entamoeba nana, por lo general no suelen ser
patógenas como tal, la mayoría, de hecho aquí estoy casi seguro que por lo menos aquí debe tener alguna de estas. El detalle es cuando comemos algo, nos infectamos con otro microorganismo, se baja nuestro sistema inmune, entonces ellas van a aumentar su población, van a desequilibrar la flora microbiana y posteriormente vamos a presentar cuadros de diarrea no sanguinolentos, ¿sí? Entonces en este caso la persona va a presentar inflamaciones, mucha irritación, una típica diarrea, puede presentar flatulencia como tal. Entonces en este caso tenemos sospecha de alguna ameba comensal cualquiera, entonces puede ser tanto Norimax nana como en su mayoría o Iodoameba musca. Ahora, para el laboratorio, de todas las amebas, para poder identificar la más fácil es Iodoameba musca. ¿Por qué? Su nombre dice yodo, hace referencia al yodo, como en este caso a su químico gemelo que es el UPOL, que suele teñir su vacuola. La principal característica morfológica para diferenciar Iodoameba en comparación con las demás entamoebas es su vacuola. El núcleo es importante, pero algo que siempre se va a identificar de forma muy fácil es la vacuola. La vacuola alimenticia es una sustancia de reserva, un organelo de reserva que tiene con alto contenido de este carbohidrato que se me olvidó. Almidón. Entonces, el almidón se suele teñir muy fácil con lugol o yodo. Entonces, por eso presenta esta característica. Por eso le pusieron ese nombre incluso. Porque incluso no necesitamos hacer una tinción específica, una tinción de Sirneisser modificada o ninguna otra, porque simplemente una tinción directa con lugol o con yodo ya se puede marcar directamente el trofozoito o el quiste y se va a ver la vacuola. De hecho, la vacuola puede presentar y puede ocupar una tercera o cuarta parte de toda la célula del parásito. Entonces es muy fácil de identificar. En cuanto al quiste, otra característica fácil de identificar es que el quiste no es redondeado, sino que tiene una forma más o menos geométrica, puede ser medio triangular, un poco ovalada, y además de presentar su núcleo con una cromatina muy densa, que va a parecer como un ojo con pupila dilatada, se va a ver una gran vacuola en el quiste, algo característico para poder identificar este protozoario. En cuanto a las infecciones por amebas comensales mundial, ¿sí? Cuando ustedes vean epidemiología, infectología y todo esto, ustedes van a ver los rangos de poblaciones infectados o que presentan cierto tipo de enfermedades en ciertos rangos, ¿sí? Entonces, por muy feo, muy despectivo que suene y todo lo demás, tristemente las poblaciones vulnerables con índice de pobreza son las que presentan mayor rango de infección y presentan incluso una infección endémica en alguna región. Por ejemplo, Darién y sus áreas alrededor. Chilibre es una área también muy endémica de amebas, pero también las comarcas y otras regiones del interior que se encuentran, digamos que en áreas un poco más remotas. Tristemente es la realidad. ¿Por qué les digo esto? Incluso no hay que pensar en un lugar así como que metido en el monte, hablando de forma despectiva. Una zona muy turística y muy conocida, a mucha gente le gusta, Cerro Punta, Volcán, es un área también donde presentan altas poblaciones de infecciones de amebas comensales y otro tipo de parásitos. ¿Por qué? Primero, el tipo de ecosistema que presenta Cerro Punta.
es un bosque nuboso, ¿verdad? Montano. ¿Qué me quiere decir esto? Que constantemente está lloviendo, hay mucha humedad. Su tierra, la tierra del área de volcán, Cerro Punta, es muy húmeda. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas áreas de cultivo todavía presentan letrinas. ¿Y qué es la letrina? Es un baño externo que es un hueco cavado en la tierra. Y eso no está impermeabilizado, es un hueco en la tierra. Entonces, como hay flujo de humedad en la tierra, el agua se va a filtrar en ese depósito de materia fecal que va a contener un montón de quistes de amebas o de otros parásitos, y estos van a ser arrastrados por microcorrientes subterráneas. ¿Sí? Estas microcorrientes subterráneas pueden arrastrar estos quistes a las raíces de los cultivos, o como pueden desembocar en ríos, ¿sí? Y en acueductos. Cuando vayan a volcán y a áreas de alrededor, no tomen agua de la llave porque el agua de allá no es potable. Por eso las personas de allá suelen sufrir mucho de amebiasis y de otras enfermedades parasitarias. ¿Sí? Siendo un área muy turística y muy comercial. Si estamos hablando de un área así, imagínense en otras áreas. Por eso es muy normal, por ejemplo, la gente del Gorgas o de los laboratorios que están haciendo estudios epidemiológicos, van a recorrer muestras. No solamente necesitan tomar muestras fecales, simplemente con tomar una muestra de agua y de suelo, se pueden encontrar todos los estudios. ¿Sí? Por eso hay que tener mucho cuidado donde comemos, donde nos sentamos. A mí me encanta sentarme en la tierra, me encanta revolcarme. Como soy biólogo, me encanta revolcarme en el lodo. Si yo no voy a una gira y yo vengo limpio y sin garrapatas, yo no fui a ninguna gira. ¿Sí? A mí me gusta eso. Y aún así, yo tengo las precauciones necesarias con ciertas zonas de mi cuerpo que puedan ser vulnerables o que puedan ser una puerta de entrada para microorganismos infecciosos. Entonces, si yo me senté en algún lado, agarré algo, yo no voy a ir a comer con las manos sucias. Recuerden lo que digo en la clase de ayer, los fumites. ¿Sí? Los fumites en este caso es muy importante. Yo puedo estar sentado aquí y yo no sé si en la noche pasó una cucaracha que tiene salmonela, porque mis estudiantes de tecnología médica aislaron salmonela de cucarachas de aquí, pero yo no sé dónde pasó esa cucaracha. Y si en sus patitas preciosas tenían quistes. Y aquí en esta mesa yo tengo mi mano y un quiste. Y yo hago esto. Me estoy impidiendo los microorganismos infecciosos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, ya estamos terminando con la clase. Las amebas comensales es una de mis clases más cortas. Las menciono porque en comparación con itamoeba histolítica, las infecciones, la proporción de infecciones de amebas es mayor proporción de amebas comensales que la ameba patógena. ¿Sí? Por eso tengo que mencionarlo. Entonces, en conclusión, todas las amebas comensales, en su mayoría, a excepción de cuál, la gingivalis, a excepción de Entamoeba gingivalis, todas las entamoebas, incluyendo Endolimax y Iodoameba, se transmiten por oro fecal. Ahora, no requiere de un hospedero intermediario, ¿sí?, para completar su ciclo de vida. Yo puedo transmitir el parásito a otra persona o yo mismo me puedo infectar. Entonces estamos hablando de un tipo de ciclo monoxeno, ¿sí? Por eso yo también comienzo por este grupo, porque es lo más fácil, es lo más sencillo en comparación a las siguientes que vamos a seguir. ¿Sí? Entonces, todas en general, sin importar la especie, sigue transmisión directa oro fecal con ciclo monoxeno. Algunas están relacionadas con zoonosis. ¿Por qué?
porque se han descubierto que algunos animales, como el cerdo, el puerco, puede estar contagiado y puede funcionar como un reservorio, ¿sí? Entonces, si digamos que una persona en el campo, de suero, no se nos ocurre, los que más cultivan cerdo, uno de sus cerdos está infectado por Entamoeba coli y le hacemos un estudio a las personas y una de ellas tiene Entamoeba coli. ¿Qué me indica de cómo hay aquí? No, Sofía es otra cosa, no. En este caso, estas amebas no se transmiten por consumir carne, es solamente oro fecal. Ah, bueno, tuvo contacto con las heces. Exactamente, tuvo contacto con las heces, no se lavó las manos de la forma correcta, ingirió alimentos o agua contaminada, las uñas. ¿Cómo les encantan esas uñas largas con piedrita y cosita? ¿Cómo se encuentra de todo en eso? Entonces, hay algunas especies como Entamoeba coli que puede ser de transmisión zoonótica, ¿sí? Ahora, lo importante, sin importar la especie de ameba intestinal, sea comensal, ¿qué es lo que tienen que recetarle a ustedes a esa persona para que por lo menos pueda contrarrestar la población? Porque es muy difícil que ese parásito o ese comensal se vaya al intestino. Es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que le van a mandar para mitigar y disminuir las sintomatologías y bajar las poblaciones de las amebas comensales sin importar? Metronidazol, furoato de dioxanida y ceftriaxona. Son las principales que van a funcionar. No importa cuál ameba, va a funcionar con un tratamiento. Obviamente el tratamiento va a depender del peso de la persona, la consistencia de la persona, el estado de salud de la persona y la edad. Pueden ser por un par de días como un par de semanas, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta porque tristemente las poblaciones vulnerables, es importante, por lo menos ustedes están jóvenes, están en la flor de su juventud, por lo general tienen un sistema inmune eficiente, que pueden haber contraído alguna ameba comensal y no tienen ni la más mínima idea que la tienen, ¿sí? El sistema inmune ayuda. Para desarrollar una patología no solamente se necesita la presencia del agente infeccioso, también requiere de condiciones fisiológicas, tanto del agente infeccioso como del hospedero, ¿sí? Entonces, si yo no desarrollo patología porque tengo una Entamoeba coli, eso se debe a que mi sistema inmune, mi fisiología, mi metabolismo, entre otros factores, son los que ayudaron a que se mantenga el microorganismo, pero no me ocasione alguna sintomatología como tal. Solamente cuando se rompe esa barrera de equilibrio, entonces es cuando se desarrolla la patología. Por eso hay algunas personas o poblaciones en rango de edad, por lo general, que son más susceptibles a otras. Por ende, las poblaciones vulnerables, obviamente, en primer lugar, los inmunocomprometidos, ya sea por una enfermedad degenerativa, infecciosa o adquirida, o una simplemente congénita, ¿sí? Y también los niños, ¿por qué? Porque apenas están en desarrollo y apenas su sistema inmune está, obviamente, en desarrollo como tal. Y las personas de tercera edad también son susceptibles porque cuando llegamos a cierta edad, que ya estamos, como yo, por allá, más cerca del descanso eterno, obviamente nuestro sistema inmune comienza a bajar, la disminución de su efectividad obviamente viene
y también muchas otras partes de las funciones de nuestro cuerpo fisiológicamente también comienzan a disminuir. Por eso las personas de la tercera edad y los niños son muy susceptibles a esto. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Todo ok? Perfecto. Bien, ya terminamos con las amebas comensales. La clase ya es rápida. Sin embargo, les quiero hablar de esto. Esta cosa que no se sabe qué es, Urbanoru, no sé si lo han escuchado. Urbanoru, me da hasta vergüenza. Urbanoru fue descrito por un colombiano que encontró en las poblaciones de ciertas personas que iban a varios hospitales que presentaban diarrea no sanguinolenta. ¿Sí? Algo característico al microscopio y el examen clínico, este tipo de materia fecal presentaban altas concentraciones de lípido o grasa. Y entre analizando y revisando esto al microscopio, se dieron cuenta de unas estructuras redondeadas que tenía esa especie de, no sé ni qué decirlo, flagelos, por así decirlo, o pseudópodos, de una forma muy extraña, que se movían de una forma muy lenta y muy agraciada. El Señor lo describió de una vez como un protozoario y le puso el nombre Urbanoru, porque se encontraba en poblaciones urbanas. ¿Sí? Entonces, lo describió como un parásito, presentó ciertas características, hizo su publicación, lo máximo. Sin embargo, hasta hoy en día no tiene ni su correo de material genético, o sea, no está leído de material genético, no se sabe cuál es su metabolismo, no se sabe cuál es su mecanismo de infección como tal. Entonces, a la fecha de hoy, muchos laboratoristas, cuando ven Urbanoru en una muestra fecal, lo descartan, porque algunos suelen decir que es un parásito, pero hay otros dicen que no es un parásito, que no es un ser vivo, es un artefacto. En microbiología, en parasitología clínica, cuando hablamos de artefacto, hablamos de material no vivo en la materia fecal. Puede ser restos alimenticios, otras estructuras metabólicas que se van allí. Entonces, hasta la fecha de hoy, 2025, todavía está la duda de si es parásito o no es parásito. Lo que sí es seguro es que está presente en algunas manifestaciones con diarrea. ¿Sí? Y terminamos por hoy.